Saludamos a Cristian Bueno, cronista municipal. Al pasante en ingeniería, Roberto Rodolfo Legorreta Gómez, secretario del ayuntamiento. En este evento tan importante para el municipio, le solicitamos a Cristian Bueno, cronista municipal, tenga bien hacer la reseña histórica de nuestro municipio. El Real del Oro surgió durante el último trimestre de 1787 con la explotación de la primera de sus minas, la Descubridora, ubicada en lo que ahora es el barrio de San Juan, en la frontera de las intendencias de México y Michoacán, a 9 kilómetros de donde el pueblo Mazahua había sentado su cabecera en una tierra de tintoreros, Tapasco. Sin embargo, desde 2 siglos antes, esta comarca había comenzado a poblarse con el establecimiento de la hacienda de Tultenango en 1550 y la primera posada de la Fuente Jordana en 1592, a la que siguieron otros mandatos virreinales como la Congregación de Tultenango y Santiago Oxtempan en 1603 y la composición del pueblo de Santa María Magdalena Tapasco en 1696, donde se construyó entre 1702 y 1705 la primera iglesia que se conserva dentro de los límites del actual municipio. En la historia del oro, el año de 1787 es doblemente significativo, tanto por el inicio de la minería en nuestra tierra como por la creación del partido de Tapasco, antecedente del municipio del Oro, decretada por el virrey Alonso Núñez de Haro, el 7 de julio, con la que Tapasco dejó de estar sujeto al gobierno de Jocotitlán y eligió a su primer gobernador indio el 12 de septiembre de ese mismo año, junto con 4 oficiales de república y 7 alcaldes. Por 37 años, Tapasco, erigido como ayuntamiento en 1821 conforme a la Constitución de Cádiz, fue la cabecera a la que perteneció el Oro hasta la desaparición del Cabildo en 1826, con el Estado de México como una de las nuevas entidades de la nación independiente. No será sino hasta 1867, con la restauración de la República, en que el entonces Mineral del Oro será reconocido como municipalidad. Del trayecto de la lucha insurgente al fin de la segunda intervención francesa destacan 5 sucesos. El paso de Miguel Hidalgo y sus seguidores por nuestra tierra el 24 de octubre de 1810, mismo día en que pernoctó en la hacienda de la Jordana, luego de que en la víspera se entrevistara en Marabatío con don Ignacio Rayón, quien de inmediato lanzó una proclama en Tlalpujahua y que en el Oro tuvo 2 minas, la del Rosario al sur del Tiro Providencia y la Esperanza en los límites con Tlacotepec. 5 años después, la captura del insurgente Francisco Rayón, el 1 de diciembre de 1815, en el camino de Tlalpujahua al Real del Oro, y décadas más tarde el establecimiento del Juzgado de Paz en 1842 y el de la Diputación Territorial de Minería en 1862, así como la declaratoria como capital provisional del Gobierno del Estado de México el 20 de julio de 1863 por el gobernador Manuel Somera y Piña ante la ocupación de Toluca por el ejército francés. En cuanto a la historia de la minería orense, es preciso resumirla con 6 momentos clave. En 1825, la llegada de los primeros empresarios extranjeros con la británica Compañía Unida de Minas. En 1883, el transporte ferroviario con la puesta en servicio de las estaciones Bazoco, Venta del Aire y Tultenango, vía de comunicación a la que se agregó el tramo de Tultenango a El Oro, inaugurado el 5 de diciembre de 1899 por el gobernador José Vicente Villada. En 1893, el descubrimiento de la veta negra, la más rica del oro, por el noruego August Salberg. En 1895, la aplicación por primera vez en el distrito minero del procedimiento de cianuración. En 1899, la formación de la mayor compañía del distrito, el Oro Mining and Railway. Y a principios del siglo XX, el uso de la energía eléctrica en la industria minera. El auge del distrito minero del Oro y Tlalpujahua como el polo económico, tecnológico, político, social y comercial de la región coincidió con el periodo del Porfiriato de 1884 a 1911. Esa concentración del poder y su alta demografía orilló al gobernador Villada a decretar la creación del distrito judicial el 14 de abril de 1901. De ahí que hoy celebremos esta efeméride. Conforme
conformado por las municipalidades del Oro, San Felipe del Progreso y Temascalcingo, que sería ampliado a distrito político rentístico con la denominación de El Oro de Hidalgo, integrado por las municipalidades del Oro, Temascalcingo, Atlacomulco y Acambay, vigente hasta la fecha desde el 1 de noviembre de 1902. De aquella época datan también las joyas arquitectónicas del Oro, la antigua estación del ferrocarril de 1899, el Templo Evangélico de 1903, el Teatro Juárez, inaugurado el 5 de febrero de 1907 por el gobernador Fernando González y el jefe político Bernardino Ramírez, la subestación eléctrica en la colonia Manuel Doblado, conocida como La Torón, edificada entre 1907 y 1908, la sucursal del Banco del Estado de México en 1910 y el Palacio Municipal, abierto al público el 2 de octubre de 1910 para sustituir al anterior Palacio de Madera, destruido junto con el archivo histórico en un incendio provocado en la cárcel municipal la madrugada del 29 de septiembre de 1905. Entre 1909 y 1911, la ciudad del Oro alcanzó su máximo esplendor. En 1909 daba trabajo a 6.555 mineros, en 1910 cerca de 22.000 era el número de sus habitantes y en 1911 estaban activas 44 minas. Vendría luego el periodo revolucionario con la irrupción del maderismo en el distrito minero. El 21 de mayo de 1911, Manuel Méndez Colín y Agapito Silva firmaron la adhesión al Plan de San Luis en nombre de los habitantes del Oro y Tlalpujahua, que días después precipitará la renuncia del general Porfirio Díaz Mori. Instalado como jefe político por solo un par de meses, al doctor Méndez le tocó enfrentar la primera huelga minera en el Oro el 31 de julio de 1911, que provocaría su remoción. Hubo otras 6 grandes huelgas entre febrero de 1912 y diciembre de 1918, pero sin duda los movimientos armados fueron los que más afectaron a la economía local por los constantes saqueos que se cometían. Entre los principales acontecimientos de la revolución en el Oro debe resaltarse primero la presencia del general Lucio Blanco con un contingente de 22.000 soldados de la División de Caballería del Ejército del Noroeste entre el 29 de noviembre de 1914 y la primera quincena de diciembre, y la de Genovevo de la O, general de brigada zapatista, en abril de 1915. Y segundo, 2 enfrentamientos de ese último año. En febrero, entre las tropas del zapatista Inocencio Quintanilla y las del coronel Ladislao Rivera de Contepec, en el que fue capturada la coronela Rosa Bobadilla, que se fugó por la noche y logró escapar de Tultenango a Toluca. Y en septiembre, el fusilamiento de 14 oficiales, un teniente coronel y el general Luis E. Alvarado por orden de Joaquín Amaro, todos ellos zapatistas sepultados en una fosa común en la Plaza de Guadalupe. La Constitución Política de 1917 fue escrita en plena revolución y en su elaboración participó como constituyente por el Distrito del Oro el guanajuatense José J. Reynoso, ingeniero en minas que vino a dirigir una de las nuestras en 1887. Con el sustento legal del artículo 27 constitucional, en cuya redacción intervino Andrés Molina Enríquez, quien fue juez de primera instancia del Distrito del Oro en 1904, entre 1930 y 36 se dotó de ejidos a las comunidades de Pueblo Nuevo de Los Ángeles, Santiago Oxtempan, San Nicolás el Oro, Tapasco, La Jordana, San Nicolás Tultenango, Santa Rosa de Lima y Santa Cruz el Tejocote. Será hasta 1960 cuando en el Oro y Tlalpujahua se detendrá la actividad minera con el cierre de la cooperativa minera Las Dos Estrellas y nuevas dinámicas sociales se desarrollarán desde entonces. Por ejemplo, en 1969 iniciaron las transmisiones de la radiodifusora XEDB y en 1975 se realizó el primer Festival de la Primavera, rebautizado luego como Carnaval. Fue inaugurado el Museo de Minería como un centro cultural atractivo para el turismo y se suspendió definitivamente el transporte ferroviario, cuya línea de Tultenango había sido adquirida por el gobierno federal en 1942. Por esta prolífica historia que desde luego no podríamos omitir y con atractivos naturales como la Barranca del Mogote y las presas Brockman y El Salto, el Oro recibió el nombramiento de Pueblo con Encanto el 19 de noviembre de 2009, una distinción del gobierno estatal para impulsar el turismo, actividad económica rastreable en nuestro municipio desde la década de 1960,
cuando el doctor Eusebio Méndez instaló en la presa Brockman los bungalows La Puntada, lo que lo convierte en el hotel en activo con mayor antigüedad. Infraestructura a la que con el tiempo se sumarían el centro artesanal en 1996, el vagón restaurante en 2003, la galería artesanal en el Teatro Juárez en 2007, el nuevo Tiro Norte en 2012, el Socavón San Juan en diciembre de 2015 y el Museo del Ferrocarril, reinaugurado el 26 de marzo de 2021, por mencionar solamente algunos de nuestros atractivos turísticos. Indudablemente, el acto que mayor impacto ha tenido para la promoción del oro como destino turístico fue su inclusión en el Programa Federal de Pueblos Mágicos el 23 de noviembre de 2011, a partir de la cual ha resurgido, por ejemplo, la producción de la chiva que hace un siglo se comercializaba en la cantina La Oficina del asturiano Salvador Paz Allende. A esas dos declaratorias de 2009 y 2011 se añadieron las del municipio heroico el 14 de mayo de 2022 y zona de monumentos históricos el 30 de junio de 2023, día en que se publicó el decreto presidencial para proteger la arquitectura religiosa, civil e industrial del centro de la cabecera y su entorno inmediato. El oro, diremos por último, ha sido la cuna de grandes personajes, entre ellos el pintor Abraham Ángel Car Valdés, quien nació el 7 de marzo de 1905, siendo el menor de los 5 hijos del minero escocés Luis Car y de la sinaloense Francisca Valdés. A los 2 años, la familia se trasladó a la ciudad de Puebla, donde Abraham Ángel vivió su infancia hasta los 11 años, cuando su hermano mayor, Adolfo, a cargo de la familia desde la muerte de su padre, los llevó consigo a la capital del país. En 1921 comenzó a tomar clases de dibujo con Adolfo Besma Hogar y también fue discípulo de Manuel Rodríguez Lozano, a quien conoció en 1922. El 28 de junio de 1923 firmó, junto a otros 12 artistas revolucionarios, la protesta contra los académicos encabezados por Alfredo Ramos Martínez. Su último trabajo fue una ilustración para la carátula de la tesis de Raúl Fournier con el lema "Sigue adelante". Se suicidó a la edad de 19 años y el 29 de octubre próximo conmemoraremos su centenario luctuoso. Esa fecha, a 6 meses de distancia, es la que originó la exhibición de 19 de sus 20 obras, primero en el Museo de Arte de Dallas, del 10 de septiembre de 2023 al 28 de enero de este año, y actualmente desde el 14 de marzo pasado en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, institución que posee la mayor colección de sus cuadros. Abraham Ángel, entre el asombro y la seducción, es el título de la muestra, inspirado en la justificación de Luis Mario Schneider para escribir su libro sobre el artista en 1994. En la historia del arte mexicano, dice Schneider, Abraham Ángel tuvo el más exclusivo destino: muerte adolescente, fama madura, crueldad y regocijo. En vida comenzó y vivió leyendas, enseguida mitos, hoy transita por una gloria única. Lo conocí hace algunos años a través de un cuadro que entre maravillas y seducciones me arrancó una ferviente promesa. Este libro pretende cumplirla. Desde 1984 y 85 el conjunto de su obra no había vuelto a ser reunida. Durante 8 meses de aquel par de años, la exposición Abraham Ángel y su tiempo estuvo abierta al público en Monclova, Toluca y Ciudad de México. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene 12 de sus pinturas repartidas en el acervo de los Museos de Arte Moderno, Nacional de Arte y el de Aguascalientes, adquiridas en 1964, 6 años después del deceso del coleccionista Francisco Iturbe, mientras que 5 obras suyas están en colecciones privadas, 2 en la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México y un dibujo en el Museo José Juárez de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sobre Abraham Ángel han escrito, entre otros, destacados autores como Javier Villaurrutia, Diego Rivera, Carlos Mérida, Salvador Novo y José Juan Tablada, además de Anita Brenner, Waldo Frank, Manuel Moreno Sánchez, Justino Fernández, Andrés Enestrosa, Jorge Juan Crespo de la Serna, Luis Mendoza y Aragón, José Manuel Caballero Barna, Olivier Dibras, Jorge Alberto Manrique, Silvia Navarrete, Juan Galván Paulín, Alfonso Sánchez Arteche, Carlos Monsiváis y Claudia Barraga. Estudiar la obra pictórica de laurense Abraham Ángel es la incesante praxis con que rendimos homenaje a esta querida tierra de oro y a sus hijos. Muchas gracias, buenos días.